Bueno, egunon, eskerrik asko ona etortzeagatikan. Adostuta genuen eguraldi ona, eta esan behar dugu eguraldi ona guretzako, Gipuzkoarrentzako, hau dela, esan nahi dut, eudila, zapla-zapla ez egitea. Así que, bintzat eguraldi ona lortu dugu. Gero eguzkia atetzen bada, pues ya, hori izango da un plus. Eskertu nahi dizuet ona etortzea, eta eskertu nahi dizuet gainera jakinki kurtso honetan parte hartuko duzuna, eta parte hartze hori nahi dugula aliketa aktibo nahi izatea. Permitidme que empiece hablando en nuestra lengua. Para el resto de las personas, lo que quiero es agradecer vuestra presencia aquí. He hecho un chiste sobre lo que es para los guipuzcoanos el buen tiempo. El buen tiempo es que no llueva mucho, con lo cual tenemos buen tiempo, estaba garantizado. Lo que quería un poco es agradeceros a todos y a todas vuestra participación, porque además os vamos a exigir una participación bastante activa durante este curso. Iréis notando que durante la charla, si os bajáis una aplicación que os invitamos a que os bajéis, es una aplicación de una startup vasca, podréis ir valorando algunas de las conclusiones que irán saliendo en estas conferencias. Sois nuestros conejillos de Indias, sois el primer grupo que lo vais a probar, pero queremos ver un poco cómo funciona esta aplicación de cara a procesos deliberativos en sesiones de este tipo. Yo me voy a callar, voy a dar la palabra a Javier Vikendi para que haga la inauguración seria, porque para eso se ha puesto corbata, y yo luego haré los chistes. Eskerrik asko benetan, muchas gracias de verdad por venir. En un verano como este, en el que muchos de vosotros y vosotras tendréis otro montón de cosas para hacer, pero también creíamos que era importante deliberar un poco sobre temas de gobierno abierto, de participación, de activismo, de datos, y es un poco lo que queremos ir abordando en estos 2 días. Me callo. Javi. Eskerrik asko, Luis. Bueno, niri tokatzen zait irekitzea, ireki egingo dut, batez ere Luisek komentatu duen bezala, nik nahi dut azaldu zertan gauden. Bai Luisek eta bai nire zuzendaritzatik bultzatzen dugu, gobernu irekia edo berrikuntza arloan egiten ari garen proiektu guztiak. Me gustaría un poco describir qué estamos haciendo nosotros para unas cifras someras en torno a estos proyectos vinculados al gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, en los que estamos buru belarri, como decimos. Me gustaría tomar como eje un poco vertebrador, no me voy a extender mucho, unos pocos minutos, los 4 ejes del Gobierno definidos por la OGP. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Transparencia. En transparencia, bueno, hemos venido impulsando desde varias legislaturas fuertemente la publicidad activa, los compromisos con la transparencia se han plasmado en varios acuerdos del Consejo de Gobierno. Y bueno, en la última auditoría de Transparencia Internacional volvimos a obtener los 100 puntos sobre 100 en transparencia. Este mismo martes, es decir, antes de ayer, el Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de la Comisión Interdepartamental de la Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana, que coordinará pues las actuaciones en estas áreas. Las impulsará además con un enfoque colaborativo y la rendición de cuentas. Este grupo, esta comisión, nos tocará coordinarla desde la dirección junto con el apoyo de la dirección de Luis y desde la viceconsejería. Open Data Euskadi. Open Data Euskadi es un proyecto que nació ya en el 2010. En la actualidad tiene, en el último año, 100.000 accesos al portal. Cuenta con 4.000 conjuntos de datos. Pero además, en el año pasado, en el año 16, hemos impulsado un proceso de federación de datos con otras administraciones vascas. A fecha de hoy ya incorpora datos en formato abierto del Ayuntamiento de Bilbao, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nuestra intención es seguir impulsando esta federación de los datos en abierto de todas las administraciones vascas. También, y durante el año 2017 venimos trabajando en un proyecto de Open League Data o de datos enlazados. Estará culminada la infraestructura en el DICI para septiembre de este año y nuestra idea es incrementar la utilidad de los datos en formato abierto. La participación ciudadana y la colaboración en la definición de las políticas públicas hacia procesos de co-creación constituye un eje que vertebra el gobierno abierto y al que en ocasiones le cuesta abrir ese paso. En el pasado Plan de Innovación Pública, desde nuestra dirección, en colaboración con la Dirección de Gobierno Abierto, impulsamos la elaboración del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi.
Para ello contamos con el apoyo de Innovasque. Este libro recoge los principios de un nuevo modelo de gobernanza que opere bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad compartida. Más allá del documento en sí de la dinámica, hemos puesto en marcha 5 proyectos en departamentos del Gobierno, que son los del impulso al derecho colaborativo, que están en marcha, que se están desarrollando, algunos han culminado incluso, la evaluación participativa de la Ley de Igualdad, que la semana pasada en un acto presentó, junto con el Lehendakari, la directora de Emakunde, políticas de biodiversidad en colaborativo, la revisión de las directrices de ordenación del territorio, la estrategia vasca de participación en salud. También pronto sacaremos o publicaremos los terceros premios El Carlán, de impulso a la participación ciudadana, y los premios Open Data. La consecuencia lógica de la finalidad de las políticas de gobierno abierto, la rendición de cuentas, es una premisa fundamental para que la apuesta por este modelo de gobierno pueda ser objeto de evaluación. Vuelvo a hablar del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana, ya que en la parte de allí se describe que el la coletilla CO, tiene que servir para el diseño, pero más allá de eso tiene también que servir para la planificación, la monitorización y la evaluación de políticas públicas. Es decir, no solamente para diseñarlas, sino más allá. Es decir, sirve para todo y a partir de ahí se está desarrollando, como he dicho antes, o se ha desarrollado en el Gobierno, desde Emakunde, el proceso de evaluación participativa de la Ley de Igualdad. Las tecnologías tampoco las puedo apartar porque desde la dirección también somos responsables del impulso a la administración electrónica. Aun partiendo de la premisa de que no se puede proceder a la identificación del gobierno abierto con el gobierno electrónico, lo que sí resulta cierto es que las nuevas tecnologías constituyen un pilar clave para alcanzar estos objetivos. Las leyes 39 y 40 proclaman la total implantación de la administración electrónica, lo que debe de conducirnos, por lo menos así lo queremos impulsar, hacia la máxima calidad en los servicios públicos, aprovechando las mismas posibilidades que nos ofrecen. Algunos datos en el área de la administración electrónica vinculados a la tecnología del Gobierno vasco. En euskadi.eus, que es nuestro portal, el portal del Gobierno, el pasado año, solamente el pasado año, hemos tenido 52 millones de accesos, de visitas. Páginas vistas, 219 millones de páginas. La actividad que ha desarrollado el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía en todos sus canales, incluyendo también el web, el presencial, el telefónico, ronda se acerca al 1.000.000 de atenciones el año pasado, de las cuales 400.000 han sido por teléfono y 20.000 ya han sido directamente por la web, por euskadi.eus, y cerca de 2.000 por mensajería instantánea, en este caso a través de Telegram. El uso también, estamos viendo que el uso del acceso a los servicios electrónicos a través de medios de identificación y firma, el año pasado ya ha llegado a casi al 250.000 de accesos y en este año, en el primer semestre, ya hemos llegado a dicha cifra. Es decir, la previsión es que dupliquemos la cifra y llegamos al 500.000 de accesos a los servicios electrónicos del Gobierno. Cuando hablo del Gobierno incluye también aquí los servicios, por ejemplo, de Osakidetza, el acceso a la carpeta de salud a través de medios de identificación y firma, como es el juego de barcos. Ya para ir cerrando, a partir de los compromisos recogidos en el programa de Gobierno y de los proyectos impulsados en el plan de innovación que culminó en el 16, hemos comenzado a desarrollar el Plan Estratégico de Gobernanza 2020 en torno a los ejes estratégicos de administración abierta, eficaz, eficiente e innovadora. Impulsaremos los proyectos de integridad, transparencia, participación ciudadana, buen gobierno, servicios a la ciudadanía, la colaboración interadministrativa, que cada vez juega un rol más importante, personas, la adecuación organizativa que todo esto supone, la gestión avanzada, la transformación digital y, por último, la innovación y colaboración.